Empezamos, entonces hoy nos visita Julio Navarro. Yo creo que todos los de aquí, los presentes, lo conocen, ¿no? Originalmente fue uno de los que comenzó en el yate hace mucho tiempo, no sé cuánto, y bueno, todos conocen sus trabajos probablemente, y creo que escuchar al Julio siempre es interesante porque hay unas personas que uno siempre cada vez que lo escucha aprende algo, así que vamos a ver qué nos enseñamos. Gracias, Julio, y cambió el título, así que... Bueno, ya aprendiste algo. Cambiar el título siempre. No sé qué título te mandé, pero... Bueno, gracias por la invitación. Un placer estar aquí, por supuesto. Mi segundo viaje después de la pandemia, así que 3 años no fui a Alemania por un tiempo y ahora a Sudamérica. Así que aquí estoy y les quería contar un poco. Este es un seminario, no es un coloquio así súper para físicos, qué sé yo. Este es súper astro. ¿Está bien esto? ¿Está bien? ¿Somos astro aquí o hay físicos colados por aquí? Vale, pobres, bueno, qué sé yo. Pero físicos que saben que es un megaparsec o físicos que no saben que es un megaparsec. Julio, están informando que de afuera hay gente mirando a través del link de YouTube, de mí, no están viendo la pantalla. No, yo que acabo de avisar. Es porque no podemos, sí, porque quería compartir, pero no me deja. La cámara un poquito más así se enfocaría todo. La cámara. ¿Yo tengo esta acá? La cámara. Ah. Ahí se ve, no, un poquito menos. Ahí se ve un poco así. Alta tecnología aquí. Ahí, mira. Ahí se ve, con ganas se ve. Si no me pongo, sobre todo si no me pongo en el medio. ¿Podrías cerrar la puerta un poquito? Es una luz que me... Ah, está mejor. Me parece que estamos en el CIA aquí, en interrogación. Bien, nada. Julio, perdón, para la gente que está afuera, si cambias a Chrome, me dicen que se puede... Está en Chrome, no está en Chrome, no me deja compartir, porque tiene que screen recording, preferences, qué sé yo. Podríamos solucionar seguro, pero vamos a perder 15 minutos más. Nada, bueno, perdón los que están fuera en otra parte, espero que puedan ver al menos un poquito de la pantalla. Si no, la voy a poner en un lado del PDF si alguno quiere volver a verla, ¿no? Aunque no vale la pena. Voy a empezar siendo honesto. ¿Sí? Dale, bien. Entonces, tenía 2 cosas que contarles y son 2 papers que con los cuales he estado trabajando hace poco. Uno tiene que ver con el inicio y el final de la formación estelar en galaxias bien enanas. Y otro que tiene que ver con qué aprendemos de materia oscura mirando los satélites de la Vía Láctea. ¿Okay? Son las 2 cosas que, si tenemos tiempo, vamos a ir. Empecemos con cosas que espero que todos más o menos sepan. Como digo, soy bien astro, vamos a ir bien rápido sobre esto. Algunas cosas de Lambda Cold Dark Matter ya sabemos, están bastante bien establecidas. Esto no va a cambiar. Así, sí. Lambda Cold Dark Matter, estas cosas son como ya parte del paradigma. Una es que entendemos bien la función de masa de los halos de materia oscura en Cold Dark Matter. Entendemos bien, entendemos todas las masas que nos importan, desde mucho más grande que una galaxia hasta mucho más pequeño que una galaxia. No hay ninguna duda de esto. También entendemos cómo se forman los halos de materia oscura, entonces entendemos también su perfil de masa, al menos en este modelo, Lambda Cold Dark Matter. De masa. Entendemos también que estos halos de materia oscura tienen muchísima subestructura, como en esta diapositiva aquí. Y creemos que esa subestructura está es donde están los satélites de galaxias como la Vía Láctea. Como ven, mi castellano es medio complicado, porque se me cambió. Ahora antes empezaba en castellano y traducía el inglés, ahora empiezo en inglés y traduzco al castellano, lo cual no es un desastre, pero bueno, tampoco. Bien.
Galaxias y halo de materia oscura. Lo que pensamos es que cada halo de materia oscura se forma una galaxia. Así, ese es el paradigma. Y entonces uno puede aprender mucho de solamente comparar la función de masa de los halos de materia oscura con la función de masa estelar de las galaxias. Y esto es lo que está aquí. Esta es la función de masa de la halo de materia oscura, que ya les conté que se conoce bien. Y esta es la función de masa de galaxias. Entonces lo que hace es decir, bueno, si en cada halo de materia oscura es una galaxia, pues tiene que haber alguna forma de relacionar la masa de una galaxia con la masa del halo en el que vive. ¿Sí? Entonces uno ve que las cosas son un poco complicadas, a una cierta masa estelar no sabe qué hacer. La forma sencilla de entender esto es pensar en vez de términos de masa, pensar en términos de abundancia. Lo que está aquí es el número de galaxias de una cierta masa por unidad de volumen, por cubic megaparsec. Entonces lo que dice es que esta galaxia 10 a la 12, masa estelar, esta estrella grande aquí, hay 10 a la menos 5 por unidad de volumen. Ahora, dice que a la misma abundancia, los halos que tienen el mismo número por unidad de volumen son de 10 a la 14 o más. Lo que uno hace es decir, como hay tantos de estos de volumen como el otro, si digo que todas estas galaxias viven en esos halos, al menos tengo el mismo número. Al menos el número que sale bien. Eso se llama abundance matching. Lo hacemos para todas las masas así. Y lo que estamos en verdad asumiendo son dos cosas. Una es que, bueno, para cada halo de una galaxia, y también de que se están arreglados monotónicamente, en el sentido de que si tienes dos galaxias, una más masiva que la otra, una vive en un halo más masivo que el otro. Son suposiciones, pero no son del todo malas. Lo interesante es que estas dos formas de estas pero son bien diferentes. Este es como un power law nada más, casi, con un cutoff aquí, pero muy lejos. Y esta no es un power law para nada. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué es que hay una distancia tan grande verticalmente entre esta galaxia de aquí y esta galaxia de aquí? ¿Por qué la forma es tan diferente? Y eso es lo que pensamos, al menos en el paradigma, que se debe al hecho de que hay cosas que ocurren cuando uno trata de formar una galaxia en el centro de una materia oscura. Una es que uno forma, por ejemplo, agujeros negros supermasivos en las galaxias más masivas, y esos agujeros negros supermasivos hacen que la formación de una galaxia se vuelva muy inefectiva en halos muy grandes. Por eso es que en un cúmulo de galaxias, la galaxia más grande es grande, son las galaxias más grandes que conocemos, no es tan grande, ¿sí? Comparado con el halo en el que vive. Cuando uno se va a cosas muy enanas, también lo mismo pasa. Lo interesante de yo creo solamente esta parte, aparte de galaxias enanas, lo interesante de esto es pensar qué pasa cuando uno hace este abundance matching. ¿Sí? Estas galaxias viven en estos halos, estas galaxias viven en estos halos, etc. Lo que pasa cuando uno va a esta parte de aquí, que esta es casi flat. Imagínense que fuera exactamente flat. Pensando. Si fuera exactamente flat, quiere decir que estas galaxias viven en este halo. Estas galaxias viven en este halo. Y estas galaxias viven en este halo, en el mismo halo. Todas las galaxias dwarf, todas las galaxias enanas, viven en el mismo halo. ¿Sí? Y los halos de, qué sé yo, o sea, si me traes aquí dice halos de masa menor que es, digamos, 10 a la 9, no tienen galaxias. Son dark en serio, no son de dark matter, dark en el sentido no han podido formar estrellas. Eso lo aprendemos solamente de mirar Por supuesto, esto no es exactamente flat, un poquito así, sube, sabe exactamente cómo sube, pero detalles interesantes, vamos a hablar de esos detalles ahora, pero ese es el contexto. El contexto es que hay un halo mínimo para formar una galaxia, que la mayor parte de los dwarfs viven en halos de masa muy similar. Esas dos cosas las vamos a usar bastante en lo que sigue. Y son bastante robustas, ¿no? Si es que uno quiere vivir en un lambda quarter matter cosmogony, un escenario. Vamos a hablar de galaxias dwarf
Sobre todo cuando uno aprende cuando va a galaxias muy, muy pequeñas, digamos de 10 a la 7, 10 a la 8, menos 10 a la 8, es que no hay más discos, ¿no? Ustedes aprendieron en astronomía 1 que son los discos y los esferoides. No hay discos, todos esferoides. Por alguna razón que todavía no entendemos bien, para decir la verdad. Pero así es la vida. Esta galaxia, este es un ejemplo, este es Fornax, es una satélite de la Vía Láctea, tiene del orden de 10 millones de estrellas, masas solares, más o menos. Y lo interesante de estas cosas es que son bien faint, así las podemos ver muy cerca. Si están muy lejos no las podemos ver. Pero la vemos que están muy cerca. Cuando están muy cerca, y tienen un tamaño bastante grande, no muy grande, pero de cierto tamaño, las resolvemos en estrellas. La forma en que encontramos galaxias, las galaxias grandes, no las encontramos así. Las encontramos viendo lo que llamamos en astronomía surface brightness, brillo superficial. Aquí no, aquí contamos estrellas individualmente. Contamos 1, 2, 3, 4. Estas cosas más grandes son, son como los globulares, estas cosas medio. Los demás son estrellas individuales, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, cuando uno se encuentra una cosa medio redonda así, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos medir de estas galaxias que son más o menos robustas? Bueno, uno puede contar todas las estrellas que tiene, más o menos. Uno puede medir velocidades individuales de estrellas, las más brillantes, las nanas rojas, las gigantes rojas, puede medir individualmente velocidades. Uno puede medir un tamaño característico, el tamaño que contiene la mitad de las estrellas, por ejemplo. Y uno puede medir, como tenemos ahora estrellas individuales, puede medir a través de espectros, por ejemplo, medir las velocidades y las metalicidades de esas estrellas. Y también, como uno puede contar, medir los colores y las luminosidades de estrellas individuales, uno puede usar eso para convertirlo en historia de formación estelar. ¿Cuándo las estrellas se formaron antes? ¿Son viejas? ¿Cuán viejas son? ¿Por qué? Etcétera. Y en el sentido de dark matter, lo que podemos medir aquí de una manera robusta, uno puede medir más cosas, pero robustamente uno puede medir una sola cosa. ¿Sí? Con la velocidad de dispersión y el tamaño, uno puede medir una masa total dentro de este radio. Esa masa total, por supuesto, incluye dark matter y estrellas. Y en casos como Fornax o como todas estas galaxias dwarf spheroidal que le llamamos, la materia oscura es muy dominante. Domina un factor 5, 10, 100, 1000 a veces, 1000 veces más masiva que las estrellas mismas. ¿Okay? Bien, pues sigamos. Esto es lo que vamos a ver, eso podemos medir. Esto del cutoff que les decía, que hay una masa debajo de la cual no se forman estrellas, esto lo vemos también en las simulaciones, ¿no? ¿Sí? Para que las simulaciones nos salgan más o menos bien, tiene que existir ese cutoff. Eso es un ejemplo. Esta es masa de halo en masa solar aquí, en velocidad aquí. Velocidad y masa es lo mismo, con algún factor de conversión. Y esta es la masa estelar, y estas son simulaciones, ven como, por ejemplo, bien dwarfs, de 10 a la 6, de 5, de 7, para los físicos. La Milky Way, la Vía Láctea, está en 10 a 10, o 5 o 10 a 10, porque son galaxias bien, bien pequeñas. Ven cómo esto se convierte en una cosa bien steep. Y es un threshold, es decir, debajo de 15, 20 km por segundo, o 10 a la 9 más o menos, no hay galaxias. Estas cosas aquí existen, pero eso son, digamos, splashback, detalles. No importa. Si a alguien le importa, le puedo contarles todo esto. ¿Ok? Pero esto pasa, ¿no? Esto es lo que vemos en las simulaciones. ¿De dónde viene ese cutoff? Eso es importante. ¿Por qué hay ese cutoff? Entonces, dijimos, feedback, ¿se acuerdan? Cuando uno no sabe nada en Galaxy Formation, es feedback. Entonces uno sabe menos que al principio, pero al menos tiene algo que contestar, ¿no? ¿Sí? Pero esto no es feedback. Para empezar, eso es lo bueno. No es feedback, uno puede aprender algo. Cuando es feedback, no aprende nada. Eso no es feedback. ¿Por qué no es feedback? ¿Te das cuenta? No es feedback. ¿Por qué? Y porque cuando más bajo te vas, hay menos estrellas, ¿no? ¿Sí? Menos estrellas, menos feedback. Entonces, si uno se va aquí a casi cero, esto no puede ser feedback. No hay energía de estrellas. Este cutoff no puede ser feedback, es otra cosa. ¿Qué puede ser? Lo que pensamos que es que esto está regido
no sé si estoy inventando castellano aquí, pero no importa, por el fondo de radiación cósmica que reioniza el universo. El universo sabemos que ya sabemos el universo era opaco al principio, se volvió transparente y en algún momento se volvió ionizado de nuevo. No se volvió opaco de nuevo porque era demasiado baja densidad, pero está fácilmente libre. Los electrones están libres en el universo ahora, hasta el redshift, no sé, 7, 8, la gente pelea exactamente. O sea, aunque eso es así, porque podemos ver los quasars, no podemos ver el quasar, la parte azul de los quasars, sabemos que es así. Pero entonces hay algo más en el universo. Hay fotones que no vienen del Big Bang, son creados por galaxias o por estrellas en algún momento y que reionizan el universo. Reionizar el universo es básicamente hidrógeno. Reionizar el universo significa una cosa: tomar un electrón de un átomo de hidrógeno y sacarlo. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan lo que es? 13.6 electron volts, 10.000 Kelvin más o menos. Uno quiere ponerlo en Kelvin. Eso quiere decir que el universo se calienta en algún momento a 10.000 Kelvin. Algo que creemos que son las primeras estrellas que se forman, reioniza el universo. Y eso hace que haya ahora una temperatura característica del universo y un momento característico. En un cierto momento, el universo se ha vuelto caliente. 10.000 Kelvin, ¿no es cierto? 10.000 Kelvin tiene el universo en redshift 7 o algo así. Se mantiene más o menos a esa temperatura porque, bueno, los electrones libres se mantienen más o menos a esa temperatura porque sabemos que sigue siendo pensado. Cuando la gente habla que tiene 3 Kelvin en el universo, eso es otra cosa, son otros fotones, ese es el micro background. Esos son fotones que no vienen del Big Bang, son fotones nuevos, los han sido producidos por las estrellas. Entonces, este cutoff viene de allí. ¿Sí? 10.000 Kelvin, si uno lo quiere poner en kilómetros por segundo, el Kelvin, o sea, ¿qué velocidad tengo que colisionar dos átomos de hidrógeno para que el electrón salte y se pierda? ¿Sí? Esos son 10 kilómetros por segundo, más o menos. El cutoff está más o menos. Esto podría no ser así, ¿no? ¿Sí? Pero parece que es así. Entonces, como que dice, bueno, puedo dormir la siesta tranquilo, digamos. ¿Okay? ¿Qué más podemos decir? O sea, es el reionization, ¿no? Eso va a ser volvamos a las dwarfs, a las enanas, veamos qué más podemos saber de estas enanas. Les conté que podemos saber las Star Formation Histories, la historia de formación estelar. ¿Sí? Podemos hacer diagramas de magnitud y los interpretamos como cuántas estrellas son viejas, cuántas estrellas son nuevas, etc. Hay un montón de astrofísica aquí, pero esto es lo que nos importa. Tomamos una galaxia, qué sé yo, Draco, por ejemplo, y decimos cuántas estrellas se formaron en función del tiempo. Entonces, este es tiempo y esta es la formación estelar. De que estas son cumulativas, entonces sube rápido y va a llegar casi a 1 rápidamente. Eso quiere decir que casi todas las estrellas de Dragón, se formaron muy temprano. Entonces, muy temprano, después no formó casi nada. Hay otras que son más raras. Sagitario, por ejemplo, formó algunas, después el Sol dejó de formar, después formó más, después dejó de formar, etc. Y lo interesante aquí es ver que son muy diferentes, ¿no? ¿Sí? No son todas iguales. Uno decía, bueno, que eso sí es reionization, que ocurrió en el pasado, en Redshift 7, qué sé yo, estas líneas aquí rojas son reionization, cuando pensamos que el universo se reionizó. Si fuera tan muy simple, decimos, el universo se reoniza y por eso es que estas dwarfs no forman estrellas, ¿cómo es que todas, prácticamente todas, siguen formando estrellas después de la reonización? O sea, ¿por qué la reonización, si existe, no deja un tiempo característico en la historia de formación de las estrellas, de una galaxia enana? Si es eso lo que en verdad hace que se corte el conte. Cosa más interesante, o sea, no hay un obvious imprint de organización. La otra cosa interesante es que todas estas galaxias
Son muy chiquitas, ¿no? No tienen 1000 estrellas nada más. Todas empiezan a formar estrellas muy temprano. Uno podría decir, bueno, si vas a formar solo de 1000 estrellas, podría formarlas, qué sé yo, en los últimos 3 gigayears. No, todos empiezan a formar estrellas 12, 13 gigayears, hace 12 o 13 gigayears. Antes de reionization, o más por ahí, es difícil saber exactamente cuál es la edad de estas estrellas, pero son todas, tienen poblaciones estelares ancianas, les llamamos. ¿De dónde sale esta cosa? ¿Por qué es así esto? ¿Por qué no es más obvio la realización? Una de las cosas que les voy a contar. Contar está basado en simulaciones que hicimos hace ya bastantes años, pero seguimos en la cual simulamos para tener una idea de cómo es el universo local, simulamos lo que llamamos un grupo local de galaxias. Esto es con la galaxia de Andrómeda y la Vía Láctea, dos halos. Buscamos este tipo de configuraciones en simulaciones mucho más grandes, ¿no? Cosmológicas, y después las resimulamos este volumen digamos, cercano, de nuevo, con gas, dark matter, dark matter, gas, y con estrellas. ¿Sí? Voy a usar estas simulaciones para contarles ese tipo de cosas. Les llamamos Apostle, las simulaciones de Apostle. Apostle es porque si pones Apostle en Google y ves images, te parece a mí. Hace unos años ya. Okay. No, pues hicimos 12 volúmenes, o sea, no hicimos uno solo, hicimos 12 diferentes, estadísticamente similares, eran 12 similares y como ustedes van a 12 apóstoles, ¿no es así? Ahora, el primer paper tenía solamente 11 autores. Pues ustedes no sé cuán católicos son ustedes o cristianos son, pero había 12 apóstoles y uno era mago. Tenemos 11 autores nada más, invitamos a varios a que sean los 12. Autor número 12 dijeron que no, muy educadamente, ¿no? Decir, no he contribuido lo suficiente a este paper, no quería ser el número 12. ¿No? Entonces, cosas que pasan. Bien, ¿qué pasa entonces con este reionization que les contaba? ¿No? ¿Sí? Entonces, vamos al universo así, cerca de reionization. ¿No? ¿Sí? ¿Qué pasa con el gas en el universo? Lo que estamos haciendo es, tenemos gas, imagínense que el gas está formando estructuras, está formando halos, está el gas del universo, y ese gas se puede caer a un pozo de potencial y comprimirse por la gravedad del halo, ¿no? O expandirse si uno está muy lejos. Si no hubiera esta realización, sería bastante simple. Uno se expandiría y tendría una relación entre temperatura y densidad, que es la que uno obtiene cuando hace la ley de PV to the gamma constant. Boyle-Mariotte, una de esas leyes así. ¿Se acuerdan? P por V a la gamma constante, todas esas cosas. Son expandiendo el universo, bueno, el universo tiene cosas que a veces más densas, menos densas, las más densas son más calientes, menos densas son más frías. O sea, una relación entre temperatura y densidad. Cuando uno pone estos fotones que realizan el universo, la cosa se complica. O sea, no es un power law, ¿sí? La cosa se complica. A bajas densidades, lo que tienes básicamente realización es lo siguiente. Tenés dos efectos, ¿no? Cuando uno tiene átomos, pensemos solamente hidrógeno, que es bastante buena como aproximación. Entonces, solamente hidrógeno, entonces nitrógeno, y fotones. Olivia Micro Background no existe. Aunque el número domina, es relevante porque no, las temperaturas son muy bajas. ¿No? Pero estos fotones nuevos, fotones que están dados por estrellas, son del orden de 10 a la 4 o más, ¿no? Son importantes. Pero estos fotones, si colisionan con el átomo, lo ionizan. Entonces, cuando hay densidades muy bajas, lo único que puede pasar es que un átomo colisione con un fotón. Colisiona con un fotón, se calienta. El electrón este salta y calienta, pero no puede saltar muy lejos, ¿no? Salta y empieza a chocar con otros electrones. Los electrones empiezan a chocar con los protones, etc. Y cuanto más denso es el gas, esas colisiones de energía va a parar a los átomos también. Cuanto más átomos hay, es más fácil, ¿no? ¿Sí? Y por eso hay una relación ahora entre temperatura y densidad en la parte de abajo que sube. ¿Sí?
estoy calentando los electrones, todos a la misma temperatura, pero los electrones calientan los átomos, que es la temperatura, con algo que depende de la densidad. Entonces, esto explica esta relación. Una relación bastante clara entre temperatura y densidad. ¿Qué es lo que se usa en Lyman Alpha Forest? Esta forma de interpretar Lyman Alpha Forest. Ahora, ¿qué pasa cuando vas a densidades más altas? ¿No? Una vez más altas, lugares donde el gas empezó ya a comprimirse, mucho gas ahora, es más fácil por un átomo colisionar con otro átomo que con un fotón. Cuando las átomos colisionan entre ellos, pueden calentar los electrones y los electrones decaen de nuevo y el gas se enfría. Se llama radiative cooling, lo llamamos. Entonces, en una región de densidad más alta, el gas se enfría y va más o menos hasta 10 a la 4. Esto les muestro sobre todo para que se den cuenta que estas cosas las entendemos súper bien. No hay física muy complicada aquí. Se entiende muy, muy bien. Y esto es lo que tenemos en la simulación de Apostle con Redshift. Lo interesante de esto no es el detalle que les conté, sino que hay una relación entre densidad de gas y temperatura del gas, que es bien clara. No es trivial, sube, baja, pero se entiende y lo podemos usar. Entonces podemos ver qué pasa en halos ahora muy pequeños, ¿no? Es decir, halos muy pequeños. Halos muy pequeños lo que pasa es que el gas, este es antes de la organización, ¿sí? El gas está como colapsando dentro de estos halos. Y cuando después de la organización lo que pasa es que el gas se calienta, ven como se calienta, el gas se expande, y ven como queda un poco medio, no tiene tantos como clamps y qué sé yo, y queda el gas allí. Un gas como equilibrio hidrostático en un halo de materia oscura. Este es un halo pequeño, ¿no? Es un halo de una masa por debajo del threshold que les contaba. Lo que les quiero mostrar es que esto lo entendemos bastante bien. Este gas que está aquí, podemos calcular su perfil de densidad, por ejemplo, podemos calcular su perfil de temperatura, todas estas cosas. Y este es un ejemplo. Sabemos, este es el potencial del halo de materia oscura, lo llaman NFW profiles, que funcionan bastante bien. Y usando esta curva que les conté antes, ahora puedo asumir que el gas está en equilibrio hidrostático y ver cómo es el perfil de temperatura, cómo es el perfil de densidad, etc. Y ven que el modelo rojo y las cosas de la simulación andan bastante bien. Esto se entiende bien. Ahora podemos hacerlo en función de la masa. Les mostré un halo en particular, con cierta masa, es decir, está por debajo del threshold, podemos solucionar, podemos calcular qué le pasa a cualquiera de cualquier masa, bajas masas estamos hablando en general, no sé, 10 a la 8, 10 a la 9, 9.5, etc. Si tengo un halo allí y está en este universo. Lo que ven que pasa es que esto va de 10 a la 8 a 10 a 9.5. ¿Se acuerdan que les decía 10 kilómetros por segundo es como algo típico? Eso pasa para 10 a, por aquí. Eso es como 10 kilómetros por segundo. Esto es menor que eso. Ven, como el gas es muy caliente, ahora el gas está a 10 a la... Esto les conté todo mucho detalle aquí, pero en verdad esto va de 4 a 4.6. Esto es un factor 3, no es mucho. El gas está a 10.000 Kelvin, más o menos. Entonces, si tienes un gas a 10.000 Kelvin, lo quieres poner en un potencial de 10 a 8 masas solares, y el gas dice, bueno, no quiere como meter 3 gatos en una bolsa de consorcio. No les gusta, ¿no? Si tiene un gato de ustedes, a ver, un gato en la bolsa de consorcio. Le pongo otro gato, se complica, ¿no? Es difícil. Lo mismo aquí. ¿Por qué? Los gatos empiezan a moverse, nos decimos locos. Energía cinética, se llama presión. Nosotros tenemos así, pues, pressure. Y se escapan, ¿no? El gas es lo mismo. El gas tiene demasiada presión, demasiada energía cinética para ser metido en un halo tan pequeño. Entonces, ven el perfil de densidad, bien flat, un poquitito de gases. Pero a medida que vas subiendo la masa, los productos de la masa diferentes, y te acercas a la masa característica de esa velocidad, uno empieza a ver cómo esta cosa empieza a subir como loco. ¿Sí? Entonces, cada vez más gas, y en algún momento,
el gas que puede caer, es decir, es casi, se hace una cuenta así hidrostática, infinito. Entonces, no es que sea infinito, lo que quiere decir es que el gas ahora ya no está en equilibrio. El gas está obligado a tener ese tipo de ecuación de estado, que le llamamos, pero al ponerse un gas en algo que es tan masivo ahora, el gas no puede resistirse más. El gas fluye al centro. Cuando fluye al centro, y va, es lo que dice que va al infinito, porque el gas, no hay equilibrio hidrostático, el gas tiene que fluir hacia el centro. Cuando fluye hacia el centro es cuando uno forma una galaxia. El gas allí se apila al centro, empieza a rotar si puede, si tiene vuelta angular, hace un disco, estrellas, bla, bla, bla. Pero esto es lo crítico, ¿no? Es decir, hay una masa crítica encima de la cual uno formaría estrellas y debajo de la cual uno no formaría estrellas. Y ese es el threshold de que estamos hablando. ¿Sí? Y vamos a la cuenta bastante bien. ¿Cuál es la masa esta? Ahora, este fondo de radiación que les contaba, que está hecho de diferenciación, uno lo puede calcular, uno puede medir, uno puede inferir de mediciones como la Forest, todas estas cosas, y entonces cambia con el tiempo, no es siempre el mismo. ¿Sí? Cambia en su espectro, cambia en su normalización, etc. Muchos detalles. Pero uno puede tener todo eso en cuenta y calcular cuál es la masa crítica, ¿no? La masa crítica que necesito para formar galaxias, para formar estrellas, ¿no? Si no, lo que pasa es que el halo tiene el gas, pero el gas está ahí a una densidad muy baja, ¿no? ¿Sí? Nunca forma estrella porque está ahí como en equilibrio, ¿no? Y eso es la curva la curva azul, no sé qué color es. Lila, ¿cómo te llaman? Fucsia. ¿Qué es? Violeta. Me gusta eso, violeta. La curva violeta, en base, qué sé yo, esta realización, ese es tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué cosa atrás? Esta realización y algo pasa en la realización, etc. Pero tenemos una predicción bien clara. Un halo, por ejemplo, que esté siempre por debajo de esta curva, no forma estrellas. ¿Sí? Para formar estrellas tiene que subir de esta curva. ¿Qué pasa antes de la realización? Se complica un poco más. ¿Sí? Porque ahora, eso cuando tenemos fotones es muy fácil, la ecuación de estado del conté es muy fácil. Antes es más que se complica. Entonces, se complica bastante porque hay formación de moléculas, etc. No quiero complicar demasiado con esto, pero por supuesto esto es súper interesante que pasa en esta época. Esas son las primeras galaxias que se forman, son las que son responsables por realizar el universo, ¿no? Sí. Pero como pensamos que estas cosas son galaxias que hoy son muy masivas, no son unas galaxias que hoy estamos estudiando que llamamos dwarf enanas, así que no nos importa para este tipo de cosas, ¿no? Bien, tenemos esta predicción bastante clara y ahora podemos ver cómo se funciona en la simulación. En las simulaciones nosotros no tenemos, lo único que decimos es que si el gas se vuelve muy denso, forma estrellas. Ahora, funciona esta descripción bastante simple que les conté, de cuándo un halo forma estrellas o no, funciona o no. Y esto lo que es en estas simulaciones de Apostle que les contaba, es para cualquier halo, la primera vez que forma una estrella, ¿cuál es su masa? ¿Cuál es la masa del halo? ¿Y cuándo se forma esa estrella? Cada halo aparece una sola vez aquí. Y ven como todas esas halos están por encima de la curva esta. Aquí detalles. También les puedo contar sobre eso. Detalles. Pero ven que esto funciona súper bien. O sea, en las simulaciones, que lo único que asumimos no son nada esto. ¿No? La simulación lo único que sabe es que el gas se vuelve denso o no. Una vez se vuelve súper denso, forma estrellas. Pero esta interpretación teórica bastante simple parece ser que funciona bastante bien. ¿Cómo hace esto? Entonces, digamos un halo en particular. Este es un halo en particular. Tenemos este halo aquí. Esta es masa del halo versus tiempo, ¿no? ¿Sí? Desde Redshift 10 hasta hoy. Vengo al halo bar, así, en algún momento cruzo la curva esta negra. O negra o
¿cómo era? Violeta. Violeta. Cruza. Y después sigue esa cosa, ¿no? ¿Cuándo formó este halo esa estrella? La primera estrella. Aquí está. Los grises es la masa del halo hoy. ¿Okay? La masa del halo hoy. Es la masa del halo hoy. Pero, y esta es la primera estrella que forma, esta es la estrella más vieja que tiene. Esta estrella se formó justo cuando está más o menos cuando se cruza la curva. Este otro halo viene así, ¿verdad? Y cruza la curva aquí, muy cerca de la realización. ¿Cuándo forma su primera estrella? Aquí. Esta es la masa del halo hoy. ¿Okay? Esta es su primera estrella. Y eso puede hacer para todos los halos. Y funciona bastante bien. Un halo va, no forma estrellas, y cuando cruza la curva, forma estrella. Su primera estrella. Después puede seguir formando, por supuesto, ¿no? Esta es la primera nada más. Este halo aquí, que es Dash, ven que nunca cruza la curva. Este nunca forma estrellas. Es un halo que mostré al principio, que el halo que el gas está ahí con un equilibrio hidrostático, tranquilo, ¿sí? Nunca forma estrellas. Así que eso es súper interesante. ¿Por qué? ¿Okay? Bueno, podemos ver, por ejemplo, cuándo forman estrellas. Este plot está hecho en Redshift. ¿Okay? Ustedes saben que es el Redshift. Lo que tiene que saber de Redshift es que cuando uno pone en función el tiempo, todo es medio irrelevante. ¿Sí? De 0 y 1 es las 2/3 partes del tiempo del universo. ¿Sí? Y de aquí para allá es el pasado infinito. ¿Sí? El que hablan de los abuelos. O sea, todas estas cosas empiezan a formar estrellas de Redshift 2 para adelante. Eso quiere decir 10, 11 gigayears o más. Todas estas cosas forman galaxias, forman estrellas, empiezan a formar estrellas a tiempos muy lejanos, ¿sí? En el pasado. Y eso les resuena, porque yo les conté que todas estas clases de dwarfs empezaron a formar estrellas muy temprano. ¿Por qué? La razón es porque estas curvas no son muy disímiles a esta curva, a cómo en su forma, a cómo esta curva crítica va cambiando con el tiempo. Pensémoslo así. Imagínense que estas curvas azules fueran exactamente paralelas a esta curva negra. Si fueran exactamente paralelas, si están por encima siempre, ¿no es así? Si están por debajo siempre. Las que están por debajo siempre nunca forman estrellas. Las que están por encima siempre forman estrellas. Y forman estrellas desde el principio. Para orientarse, claramente no es perfecto, en algún momento cruzan, etc. Pero esa es la idea. La dependencia temporal de la curva de la masa crítica es más o menos como la dependencia temporal de la accretion history, la acreción de masa de un halo típico. Bien. Entonces, uno no se sorprende si ahora hacemos en tiempo. Este es el histograma de las primeras estrellas que se formaron en todas estas galaxias. Son todas dwarfs, ¿no? Todas estas cosas son bien pequeñas. Este está cortado en 10 a la 11 en masa virial, ¿no? Bueno, no, sí, en masa virial. La Milky Way está por aquí arriba. Estas cosas bien pequeñas. Una vez cuando empezaron a formar estrellas, todos empezaron a formar estrellas en los primeros 2 gigayears. Todas estas dwarfs tienen ancient stellar populations, como llamamos. Ahora voy a decir, ¿cuándo dejaron de formar estrellas? Conté que algunas, cuando mostraba esto de la variedad de cuándo forman estrellas o no, había algunas que seguían formando estrellas, otras que no, otras que habían dejado de formar estrellas. Pero voy a decir, ¿cuándo dejaron de formar estrellas? Y estas son estas rojas aquí. Hay una gran variedad de cuándo una galaxia enana deja de formar estrellas. O deja de formar estrellas algunas al principio, otras en el medio, y otras siguen formando estrellas todavía hoy. ¿Por qué es esto? ¿Por qué dejan de formar estrellas algunas? ¿Y por qué dejan de formar estrellas algunas en 8, en 6, en 4, en 2? Hay una gran variedad en la formación, en la historia de formación estelar. ¿De dónde viene esto? Esto viene del tipo de historia de la acreción de masa del halo particular. Tomen este ejemplo. Este es un ejemplo. Esta es la curva
la curva violeta, ahora es negra, es más fácil. Ahora es negra, esta es la curva crítica, ¿okay? Y este es un halo. El halo viene aquí, y este es el gas que tiene, no importa. Pero esto te dice cuándo forma estrellas. Solamente se puede alrededor de la primera estrella y la última estrella. Dice, esta forma estrellas desde Redshift 6 hasta hoy. ¿Por qué? Porque cruza esta curva en Redshift 6 más o menos y se mantiene encima. Esta otra no. Esta otra empieza a formar estrella en Redshift 5, o algo así, y deja de formar estrella en Redshift 2. ¿Por qué? Porque acreta masa de tal forma que sube, cruza la curva, y después se queda por detrás. No aumenta en masa lo suficiente como para poder seguir formando estrellas. Estamos al borde, ¿no es así? Estamos al borde de esto. Entonces, algunas cruzan, otras bajan, y entonces el scatter que vemos, la dispersión de formaciones, de historias de formaciones estelares que tenemos, se debe a eso. Se ve que estamos justo al borde de esto. Están todos ahí, al borde. A veces suben, a veces bajan. Algunos suben y se quedan, otros suben y se bajan. Otros no suben nunca. Y eso explica por qué las historias de formación estelar son tan variadas. Porque todos empiezan al mismo tiempo, más o menos, hace mucho tiempo, pero hoy son muy variadas. Más aún, me puede decir otra cosa, ¿no? Vamos a ver si uno hiciera ahora, lo muestro aquí. Hay galaxias que los puntos grises son las masas de las galaxias hoy. ¿Okay? Aquí hay muchos halos, muchos se fusionan, qué sé yo. Las que quedan hoy son los puntos grises. La masa crítica hoy es aquí, 9.7. Esta cosa. Todos los que están por debajo de 9.7, estos puntos grises, hoy tienen masas que están debajo de la masa crítica. Si lo que les conté tiene sentido, ninguna de las galaxias debería estar formando estrellas. Todas estas galaxias que viven en estos halos debajo, que son subcríticos, no forman estrellas. Y esto es lo que ves aquí. Esta es la masa estelar versus la masa del halo. Rojo quiere decir que no forma estrellas hoy, ¿no? Y azul que sí forma estrellas. Y ven que es bien claro, ¿sí? Si el halo está por encima del halo crítico, 9.7, forma estrellas. Debajo, no forma estrellas. Y esto, bueno, este es de Apóstol, y esto es verdad, en verdad son de otras simulaciones, nada que ver con Apóstol, nada que ver con nada, pero del mismo orden, los mismos tipos de masas, justo en esta masa, alrededor de esta masa crítica, 9.5, hoy, ¿no? 9.7. Y estas son cosas que no tienen nada que ver con con la forma que nosotros hacemos Star Formation, feedback, etc. Hay cosas que están, Edge Project, Fire Project, Gasoline, qué sé yo, lo que saben estas cosas de nuestro campo. Para decirles que esto pasa también. Si el halo es suficientemente grande, una galaxia forma estrellas. El halo es suficientemente chico, no forma estrellas. Pasa en todas las simulaciones, es algo bastante robusto. Lo interesante es que es muy claro mirando el halo, la masa del halo. Es poco claro si uno mira la masa de estrellas. La masa de estrellas uno puede tener cosas que no forman estrellas o forman estrellas. Así que es una predicción. Pero una predicción que uno puede decir. Por ver, también esto depende de la masa, por supuesto. Cuando se va a masas muy bajas, casi todos deberían estar por aquí, ¿no? O sea, cuando uno va a masas muy bajas, uno debería ver que ninguna galaxia forma estrellas. Estos no son satélites, no lo dije al principio, pero estos no son satélites, los satélites son un poco más complicados. Pero hay una predicción bastante clara aquí, que si el halo es suficientemente bajo, es una galaxia no debe formar estrellas. Si la masa estelar de la galaxia es suficientemente baja, tampoco debe formar estrellas. El problema de esto es que pareciera ser que eso no es así, ¿no? Este es un paper bastante, unos años ya, en el cual muestra la cantidad de galaxias, la fracción de galaxias que no forman estrellas. Lo que ven aquí es que si uno va por debajo de 10 a la 10, 9, la fracción de galaxias que no forman estrellas es 0. Todas
Estas son galaxias, no son satélites. Todas las galaxias debajo de una cierta masa forman estrellas. Si uno quiere encontrar galaxias que no forman estrellas, tiene que usar galaxias bien grandes, como elípticas, esferoides, SO, S0, etc. Todas las galaxias pequeñas forman estrellas, de acuerdo a este paper. Lo importante de esto es que esto es verdad, ¿no? Pero aquí eso se acaba esto, empieza a las 7. No hay datos después de las 7. ¿Sí? Y es la predicción que yo les contaba aquí, es el orden de 6, 5. Si uno puede empezar a encontrar galaxias muy, muy pequeñas, muy faint, muy enanas, en el campo, no son satélites, se complica un poco más por tidal effects, etc. Uno debería ver que empieza a haber cada vez más y más y más galaxias que no forman estrellas. ¿Sí? Entonces, esta es una predicción bastante clara de estas simulaciones. Y ahora empezó a encontrar estas cosas. Este es un ejemplo. Este grupo de Yale. Esta es una galaxia que encontraron en medio de la nada, así, que no está formando estrellas. Y pues hay otra más aquí, Tucanapi, es otra galaxia del grupo local también, tampoco forma estrellas. O sea, claramente hay, y la predicción de esta simulación es que hay toda una población, de muchísimas, ¿no? Cientos y cientos de galaxias. Uno puede hacer la cuenta, sería otro seminario, pero uno puede decir que debería haber alrededor de 50 o 100 galaxias tan brillantes como Draco, que no están formando estrellas en la vecindad de la Milky Way, Andrómeda, hasta 2 o 3 megaparsecs. Entonces, nos faltan un montón de galaxias, de acuerdo a este tipo de modelos. Nos faltan un montón y, bueno, eso es lo que esperamos que los nuevos surveys, no sé, como el SST, todos estos nuevos surveys, que nos permitan descubrir toda esta población de galaxias que nos estaría faltando. Bien, ¿cuánto tiempo tenemos? Con todo lo malo que voy a contar. No tengo más tiempo. No, pero me parece que... Bueno, este es otro. Paremos aquí, charlemos un poco. Este es otro paper diferente. Tiene que ver con poco en esto, pero mucho. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no le guste? Sí, yo tengo una duda. Cuando hablaba de la reorganización Sí. y de los fotones de la reorganización y después de los fotones del fondo cósmico, uno que vale 3 Kelvin y otro que está alrededor de los 10.000, cuando creo que 10.000, algo así dijiste, de Kelvin. ¿Cuál viene de qué parte? ¿Cuál viene de qué parte? O sea, ¿Cuál qué? Uno viene ¿De qué parte? de la recombinación, que es del fondo cósmico, y el otro de la reorganización. Los fotones del fondo cósmico siempre existieron. ¿Sí? Cuando uno está en el universo temprano, uno tiene una mezcla de átomos y fotones. Los fotones existen y están en equilibrio cerca de la recombinación, redshift 1000, ¿no? Están ahí. Un montón de fotones y un montón de átomos. Los fotones, ahora hay tantos fotones y están densos, los fotones están colisionando con los átomos, que sacan los electrones scatter, todo opaco. ¿Sí? En un momento, eso se vuelve demasiado frío, los fotones no tienen suficiente energía, no pueden ionizar, y los electrones se recombinan con los fotones. Y cuando se recombinan, se hacen transparentes. ¿No? ¿Sí? El electrón, una vez que ya lo pones con el protón, no interacciona más con la luz. Entonces se vuelve transparente. Y eso llena el universo de luz, la luz anda por todos lados, la tenemos hoy con el macro background. Ahora, ese es redshift 1000. Cuando llegamos a redshift 10, que es más o menos lo que estaba hablando yo aquí, esos fotones del micro background tienen temperatura tan baja que son irrelevantes. Están ahí, pero no hacen nada. ¿No? Lo que pasa en redshift 10 o 20 o algo así es que, por estos redshift por aquí, algo pasa. Empiezan a colapsar los primeros halos de materia oscura que pueden formar estrellas. Halos muy masivos, no son muy masivos, son 7.5, 10 a la 7, no es muy masivo. Pero esa redshift 18, redshift muy altos. Estas cosas que colapsan a 10 a la 7 aquí, hoy tienen 10 a la 12, 10 a la 13. Esos halos empiezan a formar estrellas y supermassive black holes, nadie sabe bien qué pasa, y producen fotones. Esos fotones ahora producen, en general, por estrellas O, B,
que emiten fotones muy, muy, muy calientes. ¿Sí? Esos fotones son los que realizan el universo. No tiene nada que ver con el microwave background. El microwave background no le importa nada de esto. Está ahí, pero no le importa nada. Pero esos fotones son los que son importantes para eso. Esos fotones son los que reionizan todo el universo. Empiezan en algunos lugares, pero se propagan y reionizan todo el universo. No sé si conteste la respuesta de usted. Creo que tenés una curva de Cooling distinta acá en Redshift 12, 18. Tienen hidrógeno molecular, porque hay un feature, ahí en la línea morada, tiene un feature muy particular. Sí. ¿Sería algo ese tipo de cooling? La violeta es esto. Sí, sí. No, esta violeta es. Morada. Pónganse de acuerdo. ¿Violeta o ella dice violeta? Depende. Es violeta. San se acabó. No, esta curva es antes de la realización se complica un poco, porque esto que se llama Hydrogen Cooling Limit, que es lo que está basado en esto, ¿no? En inglés. Antes de aquí es bastante más complicado. Pues no tenemos esa ecuación de estado. Entonces, no sabemos bien cuál es la relación entre densidad y temperatura del gas en el universo. Entonces, ¿qué halo es el que puede dejar formar estrellas? No es o sea, lo que uno piensa es que lo que pasa antes de la organización, no hay fotón ahora, no hay ningún fotón. ¿No? Está el micro background, como dije, son irrelevantes. Ustedes gas que colapsa en halos. Pero ¿cuándo es ¿cuándo empieza a formar estrellas? ¿Cuán masivo tiene que ser? O si es súper masivo, si está por encima del punto negro aquí, ahí sí, porque ahí ya está encima del cooling limit. Pero ¿es así cuando empiezan las cosas o no? ¿Pueden formarse antes? Y parecía ser que sí, parecía ser que en halos más o menos masivos, no 10 a la 8, sino 10 a la 7, por aquí, uno podría empezar, tiene suficiente densidad de átomos, de electrones libres, como para empezar a formar moléculas de hidrógeno. Una vez formar moléculas de hidrógeno, uno puede llegar a densidades muy altas, localmente, y formar estrellas. De una forma diferente a la que les conté antes, ¿no? Diferencia de función de cooling. Claro. Y esto es lo que... Y hay dos formas de hacer molecular hydrogen. Hay dos formas de hacer. ¿Cómo comparar qué catalizador tienes? Y eso depende de la temperatura. Por eso es que tienes este pan. Pero sí. Tengo una consulta. ¿Cómo depende, digamos, el threshold que tenemos del que sigue de la receta con la cual formas estrellas en las distintas simulaciones? Vos mostraste en uno de los plots que para distintas simulaciones encontrás estadísticamente algo similar, pero la predicción, digamos, para los chicos depende, digamos, de cómo generas esa primera estrella o cómo es la receta. En esas simulaciones distintas que mostraste, ¿las recetas son muy distintas o son estadísticamente, digamos, parecidas? O sea, hay algo bastante estándar en ese tipo de... En papel son muy diferentes, pero a mí me parece la razón por la cual estas cosas son bien robustas es esta, ¿no? ¿Sí? Es esto. Bueno. Es esto, ¿no? Sí. Esta es densidad. Esta densidad del H1, que es el hidrógeno neutro. Recuerda, si uno está en un halo de 10 a la 9 aquí, violeta no, verde. Verde y rojo, ¿no? El verde no está aquí. Pero la densidad máxima que uno puede lograr en este halo, colapsando el gas, es 10 a la 12, 10 a la 14 por centímetro cuadrado, nada. ¿No? Entonces es imposible hacer estrellas de esto. Y el gas tiene esa temperatura y no se puede comprimir más, ¿no? El halo no es lo suficientemente fuerte, la gravitación no es suficientemente fuerte como para que el halo se comprima. Con comprimirse hasta 10 a la 12, 10 a la 14 en centímetro cuadrado o 10 a la menos 4 en cúbico, le alcanza para estar ahí, en el fluido hidrostático. Está lo más contento, debe estar. Esos son ejemplos en la simulación. Y queda ahí y no pasa nada. Cuando te acercas aquí al 10 a la 9.7, ahí las cosas se van. Entonces ahora las densidades son tan grandes que ya es imposible impedir que se formen estrellas. Algo pasa, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo haces? ¿Cuántas estrellas formás? ¿Se ponen más feedback o menos feedback? Eso, otras cosas. Pero el inicio de esto
es bastante robusto por esto, porque es muy sensible, ¿ves? Pasas de 10 de nada a Sí, infinito sí, rápidamente subís. en un factor 2 o 3 en más. Así que uno puede decir detalles 9.5, 9.6, no me importa, ¿no? Es decir, bien claro. ¿Hay algo que pueda cruzar más de una vez la línea crítica y la función crítica que tenés? O sea, que pueda empezar a formar. En principio sí, o sea, no tengo un ejemplo aquí para mostrarte, pero sí uno podría cruzarla varias veces. Y eso en principio podría explicar por qué algunas galaxias enanas tienen algunos, creo que aquí hay algún ejemplo. El ejemplo que usamos siempre es Carina está en algún lado. ¿Alguien puede ver? Carina, ¿qué quiere decir bonita en italiano? Para los que no saben. ¿Ve? Tiene como estas cosas así. Estas son, todo lo que sea flat, es decir, no forma estrellas, ¿no? Se forma una estrella, dejó de formar otra, dejó de formar otra, dejó de formar, etc. Tiene 4 o 5 poblaciones bien claras. Si no es un diagrama de color magnitud de estas cosas, diagrama prendido, tiene varios turn-ups diferentes y bien claro. Esas cosas están bastante bien estudiadas. Hay más, ¿no? Esto puede ser que hayan sido galaxias que suben, bajan. O sea, se vuelven de subcrítico a supercrítico, etc. Pero eso es más especulativo. Creo que tenías adelante puntos de color en particular. Un montón de colores. ¿Ese? Sí. No sé si estoy bien, pero hay como una cantidad de puntos azules por debajo de la curva violeta, un montón de puntos rojos por encima. Y los proyectores tienen que ver con cuál concentrador de la luz, ¿cierto? Sí. Hay como una tendencia que los datos más concentrados son menos estrellas. No menos. Este es un momento. Para cada halo hay un solo momento. El momento que forma la primera estrella. Después, ¿qué pasa? No está dibujado aquí. Pasan cosas, pero no está dibujado aquí. Esta es solamente la primera estrella. Lo que parecía ser que a un dado redshift hay un cierto scatter con la masa que uno puede poner. Casi todo está por encima de la curva, lo que yo les contaba, ¿no? ¿Sí? Este threshold, si querés. Pero hay un scatter. ¿De dónde sale ese scatter? ¿Por qué algunos tienen menos masa que otros la primera vez que forman estrellas al mismo tiempo? La misma masa, al mismo tiempo, pero algunos precisan más masa que otras. Y eso se debe, más para los educados en estas cosas, es a la concentración del halo. Otra historia aquí. Básicamente, los halos estos tienen la misma forma, pero algunos pueden ser un poquito más densos que otros. Eso se llama la concentración. La misma forma del perfil de densidad, pero más concentrado, más denso. Entonces, los más densos, los que están aquí abajo, necesitan menos masa que los menos densos que están aquí. Menos concentrados, no densos, menos concentrados. Este es el color aquí es por concentration parameter en el lenguaje de NFW. Pero esto es bien para los que ya saben de estas cosas. Sí. Esto va en el mismo sentido de relación con la velocidad máxima, o sea, Esto o Vmax es lo mismo. No sé. No, esto es a un dado redshift. Tienes un scatter en la velocidad máxima o en la masa. También, si uno pone en velocidad máxima, si uno en vez de poner M200 aquí, pusiera Vmax, el scatter sería muy pequeño. Eso creo que es lo que estás preguntando. ¿Sí? El scatter sería más pequeño. Julio, hay dos detalles por ahí de lo que es la construcción del experimento numérico que a mí me parece así, tal vez ignorantemente, que pueden tener que ver con la predicción de cuántas galaxias chicas tenés formando por estrellas. Y tiene que ver con, una es cómo elegís la energía que hay en la reionización, y la otra es la resolución de la simulación, que me parece que si vos la aumentás te va a hacer formar estrellas antes, entonces el paso al régimen por arriba de la curva esta va a ser antes.
Entonces, ¿cómo impactaría, cómo te parece que eso puede impactar en la predicción final del presidente? Sí. Contate varias cosas y no me acuerdo. Pero la última, la última, la de la resolución, es así. Si uno hace esto de nuevo con más resolución, con 1000 veces más partículas, esta parte de la curva es igual, no cambia. ¿Sí? La parte... Esta es la masa total de la función del tiempo. Esto no cambia, Sí. no cambia casi nada. Una vez que está más o menos bien resuelto, no cambia casi nada. ¿Qué pasa cuando, la cuestión es, bueno, si yo tuviera más partículas, cambiaría el hecho de que esta no forme estrellas todavía? Si me crees lo que te dije, sí, lo único que hace es tener más partículas, pero la densidad del gas es la misma, ¿no es así? Porque está determinada por esto, ¿no es así? Este es un modelo analítico, no hay resolución aquí. Dice que la masa, si vos tienes esta masa que es a la 9, por ejemplo, esto es la máxima que tiene, y es la 13. Y eso no forma estrella, no importa cuántas partículas le pongamos o no. La otra pregunta creo que es qué pasa cuando uno forma estrellas, si uno tiene algo medio raro, cuando uno forma estrellas, si uno lo cambia mucho, ¿qué sucede con eso? Yo pienso que para iniciar la forma de estrellas me parece que es bastante robusto. Ahora, ¿cuántas estrellas forman una vez que empiezan a formar estrellas? Es un poco menos claro. No sé. Pero Julio, ¿tiene sentido a redshift más alto que 6 o 7 un fondo homogéneo? Porque ustedes están asumiendo un background de realización homogéneo, con época de realización. Sí, ¿No es así? pero no cambia nada, en el sentido de que en tiempo esto es nada. Sí, sí. Así que Sí, no. detalles cambiarían, pero nada demasiado importante. Vos decís que estas son aisladas, ¿no es cierto? No son satélites del grupo, Sí. ¿no es cierto? Claro. O sea, con el área habían visto, cuando hicimos cosas de que había efectos de ambiente, o dice que vos toques el local group. ¿Cuánto te parece que puede haber debido o descarte elementos si tuviera, qué sé yo, cosmic stripping o cosas extras que te pongan? Sí, el Cosmic Web Stripping, todas esas cosas las que miramos con Alejandro. Esto no dije, pero el primero que hizo esta, que lo puso en este tipo de lenguaje fue Alejandro Benítez Lambay, un estudiante aquí, con Mario. Yo también colaboré mínimamente con su educación, no sé. Ahora, no sé dónde anda ahora, en Italia, ¿no? Italia. Pero esta curva violeta es de él, la negra es nuestra. Igual. La violeta, ¿no? ¿Violeta? Violet, sí. Violet. Este es el modelo de Lambay. No me acuerdo qué pregunta era. Sí, no entiendo. Ahora, que veíamos que pasaban cosas y que eran más raros, qué sé yo. Sí, bueno, estas cosas de aquí, primero, Cosmic Web Stripping. Lo que Mario se refiere es que si uno mira estas cosas, yo voy a mostrar aquí. Les muestro aquí un ejemplo. El gas está aquí pegado al. Si esta galaxia en particular fuera a pasar, por ejemplo, por un filamento de gas o algo así, podría perder el gas. Entonces, esta es una cosa dark ahora, pero no dark por las estrellas, sino dark porque pasó por un filamento de gas a alta velocidad y el ramp pressure hizo que perdiera el gas. Y eso lo miramos bastante en detalle, en varios papers con Mario acerca de eso. Esto, para lo que les estoy contando aquí, es relevante. Eso ocurre del día a las 7 para abajo. Esas cosas ocurren, pero estas cosas son suficientemente masivas como para que, aunque pasen por un filamento, no les pasa mucho. Ahora, siempre hay excepciones que le llaman. ¿Sí?
Cuando uno forma una galaxia, pierde un poco de gas, le queda poco gas, y ahí cuando pasa, le pasan cosas, ¿no? ¿Sí? Ahí sí pueden pasar. Entonces, hay siempre excepciones que confirman la regla, supongo. Unos que son masivos, pero pierden el gas por down pressure, y otros que al revés, que tienen el gas, y cuando pasan por un filamento, el filamento los comprime el gas y empieza a formar estrellas, aunque esté por debajo de la masa crítica. Y estos son los ejemplos que ven aquí. Todo esto lo miramos uno por uno. Espero que tengamos un paper sobre algún momento. Todas son cosas que están pasando por un filamento, son masivas, tienen un montón de gas, no han formado estrellas, porque las primeras forman estrellas, ¿no? Así. Y empiezan a formar estrellas, pero están muy por debajo de la masa. Y porque no están en equilibrio hidrostático con un universo medio, están siendo presurizados, si uno quiere, por el filamento a medida que está pasando por eso. Entonces empiezan a formar estrellas que están por debajo. Pero como ves, existen, pero son excepciones. ¿Sí? Hay miles de estos y hay 10 de estos. Acá está suponiendo que todas las estrellas que realizan la realización se generan enanos mayores de las que estamos mostrando acá. No hacemos nada. Esto asume que la organización pasa en este momento mágicamente. Pero, tío, tenés que tener estrellas de este lado para generar. Claro, Entonces, los las fotones enanos más tienen que venir de altos. algún lado. No, los altos en verdad estarían por aquí. Serían de orden de a las 7.5, 7.8. Pero estas cosas aquí, que tienen, están por aquí. No son warps. No, por eso están enanos más altos, no. Los dos pisos están en manos. Sí, eso es lo Sí, hay una pregunta por el chat. No sé si Sí. la ves o la leo. No, léela. Mencionó al principio de la charla que las dual masas estelares, aproximadamente estas 7 masas solares, no suelen tener discos. ¿Qué test numérico sugiere para corroborar si efectivamente hay o no un disco? Esto lo pregunta Alex. ¿Qué test numérico? Sí, la pregunta es qué test numérico sugiere para corroborar si efectivamente hay o no un disco en las... Mi observación era de hechos. Las galaxias que vemos, que son muy poco masivas, son todas esferoides. Cualquier galaxia tiene las 7, tiene las 6 masas solares en estrellas, no hay ningún disco. O son muy raros, no sé si. ¿Por qué es así eso? No nos queda del todo claro, es la verdad. No nos queda del todo claro. Son cosas que no se resuelven muy bien en las simulaciones y no hay un consenso acerca de por qué no hay discos de 10 a 3 masas solares, de 10 a 2 masas solares. Todas esas cosas que vemos son esferoides. No era lo que estaba solamente contando un hecho observacional, como lo entendemos por ahora. Y no entendemos bien por qué es así desde el punto de vista teórico. No es del todo claro. No, me iba a preguntar justamente si la simulación reproducía esa ausencia de discos, pero... Sí, pero haciendo trampa, digamos. O sea, no, pero la simulación tiene muchos parámetros, ¿no? Uno de los parámetros que tienes es qué se hace con el gas que es súper denso. Pues se introduce un parámetro de si es suficientemente denso, o lo transforma en estrella, o le agrega una cierta presión para que no se hagan pequeños clumps, ¿no? Entonces son parámetros artificiales, y por esa introducción es que uno encuentra que en las simulaciones las galaxias enanas sí son medio redonditas, pero no creo que sea un resultado físico, es un resultado más artificial. Bueno, todo esto está hecho con una mezcla fina de hidrógeno y helio, ¿no? Cada halo parte con hidrógeno y helio. Sí, no. Una vez que empieza a formar estrellas, se puede... Lo que es interesante es que en las simulaciones hay, a lo que se refiere Diego, que esta curva está asumiendo que esto es básicamente Lyman alpha. Es decir, la temperatura, la densidad que necesita para producir la Lyman alpha. Pero, y si lo único que tienes es hidrógeno, y un poquito de helio, eso es lo que domina. Ahora, si uno tiene otra cosa, metales, por ejemplo, uno puede cambiar muchísimo. Estos metales son súper buenos porque tienen tantos electrones, ¿no? ¿Sí? Tienen tantas transiciones, que con tener un poquito de metales, todo esto puede cambiar locamente. Y por eso es que cuando uno agrega metales, esto se complica. Lo que es interesante es que en las simulaciones tenemos metales,
cambiamos el cooling function así en función de los metales, pero aún este tipo de cosas así más o menos son bastante robustas. Esta cosa que les contaba de aquí de esto, por ejemplo. Esta cosa forma estrecha, forma metales y todo, pero parecía ser que esta descripción muy simple. Entonces, si está por encima o por debajo del critical mass, te dice si esa galaxia forma estrellas o no. Son menos metálicas que las galaxias más grandes, ¿no? Sí, no, bueno, esas son dwarfs, ¿no? Son súper dwarfs. 10 a la menos 2, 10 a la menos Por metales, 3. por ahí No es tan importante. Esa es sí, existen como forman, pero me parece ser que no son muy importantes. Porque son muy metal puro. Listo, pues, muchas gracias. Bien.